Amigos, buenas noches, amigos del canal de YouTube de Ganadería Regenerativa en Venezuela. Hoy nuevamente en este proceso de llevar este mensaje de la ganadería regenerativa a toda Venezuela e internacionalmente, porque, doctor, se están conectando ahora personas o amigos a nivel internacional. Algunos tienen propiedades en Venezuela, algunos en Colombia y otros para aprender un poco más de este sistema tan bendecido que tuvimos la suerte de aprender, y por eso mi afán, mi preocupación de difundirlo mucho más. Hoy con nosotros el doctor José Chaín, amigo de ya 11 meses, doctor, en nuestro primer conversatorio que hablamos por teléfono, que le dije, doctor, regálenos sus experiencias, y usted amablemente y con mucho cariño nos transmitió en ese conversatorio que está aquí en el canal de 11 meses atrás, que yo lo digo que ha marcado los puntos de nosotros para avanzar en lo que es el tema de la ganadería regenerativa. De ahí salieron muchos conceptos, muchos puntos de vista. Doctor es cirujano ortopédico en traumatología, especializado en cirugía artroscópica. Doctor Chain, por favor, regánelo sus impresiones, y los micrófonos y las cámaras son suyas. Usted es el actor principal. Buenas noches, Basilio, a ti y a tu, como dice un locutor muy famoso de acá, y a tu vasta audiencia, que ha ido creciendo, y de verdad muchas felicitaciones por el canal, a ti y a doña Brice Bausa, que fue mis dos primeros contactos, y a quienes los he visto muy activos. De verdad, qué bueno, qué bueno. Aquí en Colombia también hay unos amigos que se han dedicado, los amigos de Acoganar, y han hecho un trabajo extraordinario. Y ustedes allá con Aveganar en Venezuela ganando adeptos y seguidores. Y yo digo, Basilio, que esto es una bola de nieve que no la para nadie, nadie. Así que creo que le estamos haciendo el mayor beneficio a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo con este tema de la regeneración. La gente hablaba de orgánico, pero cuando hablas de orgánico no estás regenerando. Esto de regenerativo es la vida, estamos hablando de la vida. Estamos hablando de toda esta biodiversidad que tanto habíamos perdido. Nos acordamos de que el suelo estaba vivo porque ya se sabía, pero no lo queríamos aceptar, y por eso no lo tratábamos como era. Pero todo termina, la base de todo termina siendo la salud del suelo. Aquí Y yo está creo el señor Benjamín Santos, que le da las buenas noches, Arturo Cabrera, el gran amigo de Colombia, de Venezuela, que nos ha ayudado tanto también en este camino. sí, así es. Doctor, ¿cuántos años con la ganadería regenerativa? Nosotros, sin saber que lo estábamos haciendo, empezamos, yo diría que en el alrededor del 2008. Aquí hay un doctor Nelson Velázquez en Colombia, y fue el que me dio la pauta, Basilio, para resolver el tema del pastoreo racional o pastoreo inteligente, porque veníamos en unas fincas que habían sido algodoneras y no teníamos ni sombra ni agua. Entonces, realmente, por muchas divisiones que hiciéramos, no teníamos cómo tener al ganado en esos sitios. Y aquí tú sabes que aquí en la época de verano, de invierno, aquí todo el año manejamos temperaturas que pueden estar entre 35 y 40 grados, así de sencillo. Muy parecido a Venezuela. Sí, exactamente. Entonces, él fue el primero que me habló del área social, y empezamos con lo que podíamos hacer. Uno a veces, acuérdate que yo digo mucho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo quisiera hacer lo que nos enseñaron en el libro del pastoreo racional, pero eso no estaba al alcance nuestro. Entonces yo tenía que hacer lo que yo pudiera hacer. Entonces había un potrero de 20 hectáreas, que todos los potreros grandes tenían un Hawái, y la única sombra en esa época era alrededor del Hawái. Entonces eso lo dejamos como un potrero más, y era el primero que nos comíamos. Y después teníamos el ganado, digamos, en la hora desde las 4 de la tarde, que era cuando estaba la llamarada del pasto. Ese fue un concepto que también se lo escuché por primera vez a Pablo Gregorini, es un argentino,
y me llamó mucho la atención. Entonces las vacas entraban a las 4 de la tarde, ya estaba más fresco, ya venían, habían tomado agua, habían descansado y estaban hasta el día siguiente, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, que volvían al área social a descansar en la hora pico del sol, del calor. Y entonces ahí tenían sombra y tenían agua. Eso fue una maravilla porque pudimos concentrar el ganado en 2 lotes y ese año nos estaba sobrando la mitad de la finca, Basilio. Así de sencillo. La Eh, mitad. Entonces el problema era que no teníamos ganado para todo el pasto que teníamos. Y fue cuando empezó el cuento del pasto diferido, que ajá. también creo que hablamos algo de eso la vez pasada, un concepto muy antiguo también como del 2004, 2005, de un colombiano que trabajaba en Australia y lo trajimos a dar unas conferencias a Barranquilla. Entonces, ahí nos sobraron muchos potreros como pasto diferido y fue cuando empezamos a dejar de hacer silo, heno y todo lo demás porque era mucho más sencillo y mucho más económico. Mucha gente no entiende ese concepto del pasto diferido, doctor. ¿Cómo maneja ese concepto usted? No, Métame a no, mí en los que no manejamos bien, pues. sí, no, es que cuando tú empiezas con este tema que agrupan los lotes para poder poner la mayor cantidad de ganado posible en un potrero, el menor tiempo posible y después darle el mayor tiempo de descanso, te empieza a sobrar área de la finca. Entonces, a veces uno no tiene la caja para comprar el ganado, sino que va reteniendo vientre, va dejando más terneros, pero lógicamente te empiezan a sobrar unos potreros. Esos potreros nosotros los cerramos y vamos alternándolos todos los años. Entonces el potrero se semilla, los arbolitos alcanzan a salir, porque el problema que teníamos antes era entre los venenos, las fumigaciones, y los cortamalezas, sencillamente no le dábamos oportunidad a que se expresara ese potencial de que iban saliendo esos árboles poco a poco. Entonces, ese es otro de los errores que cometíamos. Nos dimos cuenta y empezamos a dejar una franja, Basilio. Entonces, por decirte algo, pasaba el cortamaleza, 20 metros, Ivy venía varias veces, pero dejábamos una franja parecida que no la tocábamos. En esa franja que no tocaba el cortamaleza era donde se empezaban a ver los arbolitos. Entonces, cosas muy sencillas, muy básicas, pero que partían de la observación. Para la digestión de ese pasto diferido, doctor, usted les colocaba, dicen nuestros amigos asesores colombianos, que utilizan unas sales proteicas. Hay una cantidad de alternativas con las que tú puedes mejorar la digestibilidad de eso, pero yo voy a serte muy franco, nosotros no dábamos nada de eso en esa época. Esa es la época, Basilio, en que los pocos árboles que teníamos, hoy en día, gracias a Dios, la finca es al revés. Hoy en día tenemos es un bosque con pasto. Esos árboles botan toda la fruta que tú quieras. Estamos hablando de guásimos, de campanos, de totumos y todas esas variedades que botan muchas semillas, que son altas en proteínas. Entonces yo siempre he dicho que Dios hace la naturaleza perfecta. Los imperfectos hemos sido nosotros, pero porque nos ha dado la gana. Si nosotros siguiéramos un poco más la naturaleza, y es lo que terminamos haciendo, porque pelear contra ella, estamos perdidos, no tenemos salvación. Cuando empezamos a copiar lo que ella hace, ¿cuándo es que cae la fruta? Cae en el verano. Entonces yo digo que esa fruta tiene ese efecto sobre ese pasto que la gente dice, estás dando leña, estás dando esto, pero tengo el pasto, Basilio. Y tengo que decirte, la época en que el ganado de nosotros está más bonito es en el verano. Y Bueno, la época en que tenemos todas las vacas gordas, bonitas y preñadas. Entonces yo me pregunto, si la naturaleza me está mandando un mensaje, el sistema no es tan malo. Yo no estoy haciendo nada malo. Ahora, que yo quiera potencializar más y dar una sala especial, bienvenida. Que quiera recoger el totumo y le echo sal y lo reparto en los potreros, bienvenido. Ya hoy en día las mismas vacas cogen los totumos de los árboles. los muchachos Y los ayudan a caballos, tumbárselo para que ellas lo piquen.
Sí, uno puede ayudar un poco y eso no tiene nada de particular ni nada de malo. Cada uno hace lo que considere que le funcione bien. Entonces yo nunca le critico a alguien que haga una cosa o la otra, porque si eso le está funcionando, Basilio debe seguir haciéndolo, debe ver cómo lo sigue mejorando, Exacto, pero exacto. que lo siga haciendo. Los cambios bruscos generalmente son muy traumáticos y en eso hay que tener cuidado. En eso hay que tener Anoche, mucho cuidado. anoche, doctor, en las conversaciones que hacíamos de cuadrar la exposición de hoy, estábamos hablando de un tema tan bonito y tan especial que es lo que nos ha movido, inclusive hoy lo tocaban en el grupo, que, que cómo va avanzando nuestro suelo a medida que le dedicamos más tiempo. Imagínese para usted que arrancó desde el 2008, cómo le han cambiado los suelos, cómo responde el suelo a tanto daño que le habíamos hecho antes de rastras, fumigaciones, maltratos. ¿Qué más le podíamos hacer? Sobrepastoreo, no dejar descansar las plantas. ¿Cuánto daño le hacíamos? ¿Y cómo nos Todo. responde hoy Ujú. al mismo tema que siempre hablamos y caemos en lo mismo, ¿no? Que usted decía siempre, Basilio, a mí no me importa que mis amigos me digan que mi finca está fea, con Cali mi vaca esté feliz, yo estoy contento con mi vaca feliz. Claro. Basilio, mira, no solamente las vacas están felices, sino que el bolsillo, que es el órgano más sensible del hombre, está muy contento. ¿Por qué? Porque hemos dejado de bañar. Entonces no estamos aplicando ni garrapaticidas ni mosquicidas. Dejamos de fumigar el suelo. Entonces cada día uno ve más fertilidad, ve más volumen de pasto y los animales totalmente limpios en unas condiciones de verdad muy, muy buenas. Entonces cuando tú te sigues animando y tú dices, hombre, algo bien estaré haciendo. Y eso es lo que te da, digamos, la licencia para seguir avanzando en ese camino. Pero el camino es sencillo, el camino, lo que pasa es que como no sabíamos, no veíamos. Por eso el dicho del cuento mío de que los ojos no ven lo que la mente no sabe. A eso iba Apenas también. empezamos a entender qué era lo que estuvimos haciendo mal y paramos y empezamos a seguir la naturaleza, las cosas empezaron a cambiar. En ese punto que dijiste hay una herramienta que a mí me ha parecido muy importante y es tener el contenido de materia orgánica del suelo. Yo no me metería con lo demás porque yo no soy ni agrónomo ni sé de eso. Tengo muy buenos amigos que me ayudan, que sí saben de eso. Pero yo con el contenido de materia orgánica le voy haciendo seguimiento. Y ahí es cuando tú escuchas a personas como Gabe Brown en Estados Unidos decir que tenía 1% de materia orgánica y que hoy está en 8%, sin aplicar un químico, sin aplicar un herbicida, sacando unas cosechas más rendidoras, con menor costo de producción, los ganados muy bonitos. O sea, ¿tú qué más le pides a la naturaleza, Basilio, de verdad? 8% de materia orgánica. Hay un señor Gangotena en México que dice que la última vez que hizo, porque ya como que dejó de hacerlos, iba en 14%. Eso es un referente mundial, un mexicano. Hay otro, Pedro Isabeles, que muestra unos trabajos en unas zonas que son puras piedras, Basilio. Y esos tipos hoy en día, aplicando microorganismos eficientes, que es una herramienta sencillamente extraordinaria, eh, resulta que te sigue ayudando a que el proceso ahí sea un poco más rápido. Ahí no es que estés tú comprando un insumo costoso, ni mucho menos, sino que estás acelerando ese proceso del mejoramiento del suelo, básicamente. Doctor, aprovechamos aquí para darle la bienvenida a Néstor Varela, a Giselle Banrique de aquí de Venezuela, todos saludos. Joaquín Camargo Torres, Elisaúl Santiago, Alexander Baez, Jaime Díaz y ya nuestro amigo Arturo y Benjamín Santo que lo habíamos saludado. Este, esas reacciones de esos microorganismos los da nuestro suelo, los da el avance que le estamos dando a ese trabajo que estamos haciendo con lo que ya nosotros, para nosotros es una legión, porque nos dicen y nos atacan mucho los expertos, para ellos mi respeto, con mucho cariño, a que hace falta la fumigación, que hace falta el trabajo. Me recuerdo mucho de esa parte
hablamos la vez pasada, donde usted decía aquella anécdota del hombre que le preguntaba tanto al expositor de por qué no colocarle desparasitante a todos los animales. Y bueno, la respuesta a todo eso es cómo han cambiado nuestros suelos, cómo han cambiado los animales. Yo he visto con sorpresa, porque muchos me dijeron, esos animales tuyos quizás no se adapten a este sistema, pero los animales en un 3%, 5% quizás no se hayan adaptado y poco a poco van a ir saliendo, porque ese es un proceso lento, me imagino, ¿verdad, doctor? El proceso puede ser lento, pero hay un tema muy sencillo, Basilio, que se llama selección por descarte. Y de nuevo, como el órgano más sensible del hombre es el bolsillo, los animales menos productivos uno debe irlos sacando de la finca. Entonces, eso, si uno está haciendo, digamos, la tarea de zootécnica, por llamarlo de una forma más profesional, si está bien dirigida zootécnicamente, cada día, cada generación debe ir superando a la anterior. Entonces, pero siempre en todas fincas hay una cola, pequeña, mediana o grande, pero la hay. Entonces, sencillamente se va cortando por lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo. Entonces, eso te va emparejando mucho más la carga de la eficiencia de los ganados que tengas en tu finca. Porque el tema de la adaptación es definitivo. Si no hay un animal adaptado, es botar la plata a la basura y como hablábamos ahorita, la naturaleza es muy sabia. Esos animales no se van a reproducir. Si se reproducen muy poco. Por lo tanto, se van de la finca, tarde o temprano. Se Lo van de la finca. primero, adaptación. Después de la Total. adaptación, la reproducción. Y Es después, si que, podemos es mejorarlo que genéticamente, van amarradas. Un animal bien adaptado debe tener una muy buena fertilidad. Lo fregado es cuando él está luchando contra la naturaleza para sobrevivir, pero además tiene que reproducirse. O sea, le estamos exigiendo demasiado. La culpa, ojo, la culpa no es de la vaca. La culpa es de nosotros que tenemos una vaca en el sitio que no la debemos tener. Entonces, eso es un mensaje muy importante. Ellas no, cuando hablan de que no, que esa vaca, no, un momentico, el problema soy yo. ¿Cómo voy a tener esa vaca en este medio? sí, es el punto que hablábamos cuando nos llevaron a quiero más leche, quiero más leche, quiero más leche, y eso nos llevó a altas producciones, es verdad, pero perdimos la capacidad de la vaca de la reproducción, porque la Así. desadaptamos al sistema. En esa época creo que el doctor Atilio Atencio nos hablaba de que era 3 veces más importante. Estamos hablando por allá del año 80 y algo. Y en los últimos estudios que vi por ahí, habían unos que ya le daban un valor de 5, hay otros que le dan un valor de 6 veces más importante que cualquier otro indicador, como ganancias de peso y todo lo demás, el tema de la fertilidad del ganado. El doctor Merilio Montero nos regaló una presentación cuando nos acompañó en Barinas, por cierto, saludo para él, excelente expositor de Venezuela por Latinoamérica y hoy metido de lleno en la ganadería regenerativa, que ya le dan un 10 de más importancia a la reproducción. Qué bueno, me alegro porque yo digo que ahí es donde está la plata, Basilio. Esto termina siendo un negocio como todo, ¿verdad? Si no muestras buenos números, empieza la presión familiar, la presión personal, y como ese es el órgano más sensible, las cosas terminan acabándose por sustracción de materia. Si no hay cómo, si no estás produciendo. Entonces, la ventaja de este proceso, de este programa de ganadería regenerativa, es que esto no tiene límites, porque entonces tú vas con las gallinas, vas con los pollos, vas con los cerdos, vas con los corderos. Eh, Sencillamente aquí cabe todo. Y lo que aquí se trajo ahora en lo futuro a Joe Salatin, el americano, es un señor con una sabiduría extraordinaria. Hay unos videos de él en YouTube muy buenos. Pero una de las cosas en las que él insistió en 2 cosas. Una, nunca vayas a los bancos. Así. Y lo dijo cuando él empezó a hablar que acababa de terminar Bancolombia una presentación, que es el banco más importante de acá. Y él salió diciendo eso enseguida. Nunca vayan a los bancos. La única razón por la que usted debe ir a un banco es cuando tenga un cheque que va a cobrar. Si no, no vaya. Y el otro tema es que tenemos que trabajar, Basilio, para llegar a lo que llaman los americanos el retailing.
o sea, llegarle directamente al consumidor final, para que ese margen que hay entre cuando tú terminas la producción en la finca llegue directamente al consumidor y te ganes ese diferencial de precio. Eso no es una tarea fácil, pero hay cosas que hay que empezar algún día para que lleguen a ser exitosas, y de hecho algunos ya lo han hecho. Hemos visto unos casos extraordinarios ahora en la pandemia, sobre todo, que lo animan a uno a que, ya sea individualmente o haciendo un grupo regional, que puedan acceder a ciertos beneficios de hacer economías de escala, pero con una ganadería regenerativa. Yo pienso que definitivamente ese es el camino nuestro. Porque ahí viene la otra parte importantísima que se está considerando hoy en día, y es un término que se llama densidad nutricional. Ya Joe Salatin, Gabe Brown y todos estos que están haciendo el proceso en Estados Unidos están vendiendo el kilo de carne y el litro de leche y los huevos y todo lo demás es por la densidad nutricional de los productos que están sacando. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos estudios en que los que sacan, digamos, gallinas ponedoras que están en confinamiento, tienen la mitad del contenido nutricional de los huevos que ellos producen libres en pastoreo. O sea que tú tienes que comerte 2 huevos para poder tener el contenido nutricional o aporte nutricional, en este caso, de lo que tú estás ingiriendo. Lo mismo pasa con la carne. Te tienes que comer 2 kilos de carne para poder tener ese contenido nutricional o esa densidad nutricional que tiene 1 kilo de carne producido en pasturas biodiversas. Ojo, porque si son las pasturas de los potreros bonitos, estás como en el 70% apenas. Pero cuando estás en una pastura biodiversa, comiendo hojas, comiendo esas frutas que se caen del guásimo, todas las frutas que estábamos hablando, sencillamente tienes el doble de los feedlots. Así de sencillo. Eso está demostrado. Hay mucha información, pero es un tema también de marketing o de mercadeo para que obtengas un mejor valor por un producto que se supone que nos está saliendo el costo de producción más económico. Entonces, mira ese diferencial que estamos generando, Basilio. El que no se anima con esto, caramba, yo pienso que no se va a animar con nada. Una de las cosas que comentábamos en estos días, doctor, bueno, voy a entrar a aclarar algo, aclarar no, a apoyar sus comentarios de que esa es parte de lo que hacemos de luchar por la asociación, por aveganar, por unirnos, porque quizás juntos, ojalá si pudiéramos regionalmente, podemos colocar nuestros productos bajo esa etiqueta certificada de que nuestros alimentos que vamos a poner en la mesa de los venezolanos son alimentos que vienen bajo una crianza certificados por la asociación, de que es totalmente bajo procesos naturales, porque usted bien lo decía, lo regenerativo no es orgánico, porque No, muchos es nos han otra metido cosa. el concepto de orgánico, orgánico, orgánico. Aquí está, aquí entró, disculpe que lo interrumpa, su admiradora, Briseida Bausa. Qué honor tenemos de nuevo en nuestro canal al doctor Chein. Está un amigo de México, Alfredo Alamilla Reyes, qué bueno la información, y el señor Emiliano Rujano de Indiva, que está promoviendo mucho este sistema. Bueno, entonces Un saludo muy especial para doña Brice. bueno, con ese sistema, doctor, promovemos nosotros que logremos llegar a la comunidad con este producto totalmente natural, porque viene de estas pasturas, de estos potreros polifíticos, de que ya no hablamos de pasto, hablamos de forrajes, de estos forrajes Sí. diversos o biodiversos. Eh, y comentábamos ese tema. Eh, Doctor, en su finca, ¿qué está manejando ahorita? Cuando preguntas qué estoy manejando, te refieres puntualmente a que, Animales. bueno, nosotros tenemos en este momento 2 fincas, en la que a mí, como digo, me gusta echar más la historia de lo que hacemos ahí, porque esa era la que te digo que era, ambos casos fueron muy dramáticos, porque la una era el cultivo de algodón, y no había ni sombra, el agua muy distante en todos lados, el suelo descubierto, que ese es el otro pecado grave
que tiene la agricultura tradicional, nunca hay que dejar el suelo descubierto. Siempre tiene que tener una cobertura. Entonces era muy difícil arrancar un programa de ganadería, pero bueno, tomamos el reto de hacerlo y esa es una ganadería de doble propósito, donde el ordeño de la mañana es para la compañía, para la empresa, para la familia, y el ordeño de la tarde es para los terneros, Basilio. Entonces hacemos un doble ordeño. Ese ordeño de la mañana, como uno lo hace a fondo, y tú sabes que digamos, en el fondo de la ubre, al final del ordeño, es donde está la mayor cantidad de sólidos totales. Entonces, el hecho de tener que ordeñar a fondo la vaca en los 4 cuartos genera una producción de una leche muy especial, muy, muy especial. Esas vacas se van para potrero solas, entonces tiene la gran ventaja que ella no está pendiente del hijo, sino que ella llega a lo que tiene que llegar ella, a comer bien y a estar tranquila. Los hijos quedaron en la guardería, en el nursery, o como le quieran llamar, que un potrero que se les deja especialmente para ellos. Entonces hay ventajas de lado y lado. La de la vaca, que como está tranquila y no está cuidando al hijo, y el hijo no le está jalando la teta, y no está liberando las hormonas, o bloqueando las hormonas para que la vaca entre en celo en ese caso, estas vacas se están preñando mucho más temprano. Por otro lado, el ternero, como empieza a estar en el potrero solo, empieza a comer pasto desde muy joven y empieza a desarrollar su rumen tempranamente. Pero además, durante todo el proceso se acostumbra a estar solo. Él solamente ve a la vaca para el apoyo de la mañana y en la tarde él es el que ordeña a la vaca. Entonces la vaca tiene, ojo, leche en los 4 cuartos y esos terneros quedan, Basilio, soprados. Entonces, es un sistema que lo tenemos hace 25 años, nos ha funcionado muy bien y nosotros tratamos de promoverlo, sobre todo en los pequeños y en los medianos, porque sentimos que hay ahí una ventaja. Sí. ¿Cuánto tiempo le da en ese ordeño a los becerros? Entre 5 y 7 minutos, lo mismo que tú te demoras ordeñando una vaca a mano. Los terneros generalmente lo hacen más rápido y más eficientemente, sobre todo entre más, están más grandecitos. Y en 15 minutos ya, como están llenos, no molestan. Ya ellos aprendieron a llegar llegan corriendo, para devolverse van caminando porque van muy, muy llenos, muy hartos, como decimos acá. Ajá. Pero eso es una rutina que es muy bonita porque ya tú los ves que van barrigones llenitos, muy bonitos. Eso ha funcionado muy bien. Y en la mañana solo apoyan. En la mañana solamente apoyan. No hay. Ahí vale la pena recordar un tema que habíamos hablado la vez pasada. El primer mes de vida, Basilio, es del ternero. La vaca llega con el ternero a que sea descargada porque él no es capaz de tomarse toda la leche. Pero él está todo el mes con la vaca, día y noche, ojo. Lo empezamos a apartar es al mes. En este proceso que después, como ya es un ternero que está fuerte, que ya puede caminar tranquilamente, ya él va tranquilamente a buscar a su mamá y en la tarde él va a ordeñar la vaca. El resto del tiempo está comiendo pasto. Ese cambio, doctor, que el primer mes sea del becerro, se lo voy a comentar y no tengo mi cuaderno aquí de poder mostrar el peso del becerro al nacer, el peso del becerro al entrar el primer mes de esa información que usted nos regaló. Mire, es impresionante el cambio. Los becerros agarran en ese primer mes mínimo 800 gramos diarios y algunos hasta 1 kilo 200 y algo más. Es impresionante ese cambio de regalarle ese mes al becerro. Me imagino yo, porque yo hasta ahorita estoy empezando con ese sistema que usted nos apoyó, que eso a futuro va a impresionar mucho más. O sea, digo yo, los becerros que van los míos van en su tercer o cuarto mes, porque me costó implementarlo, pero ya arrancamos. Sí, como todo, siempre cuando uno va a arrancar las cosas pues pueden ser un poquito traumáticas, sobre todo el personal al principio
molesta un poco. Pero hay un tema importante, Basilio, la morbimortalidad, y ese es otro dato que tienes que ir midiendo, prácticamente desaparece. Correcto, así mismo Porque es. es un bebecito, y en el primer mes de vida a ese bebé no se le puede negar nada. Ese es uno de los grandes pecados que cometíamos antes por el tema del flujo de caja. Empezamos a jalar teta, como decimos acá, y el damnificado es el ternero que se desteta después con 60, 70, 80 kilos. Entonces eso es un pecado. Ese ternero no tiene ningún futuro. Y si van a hacer novillas de reemplazo, pues menos. En cambio que estos terneros con este manejo realmente son unos terneros bien sanos, bien saludables. Me va a responder, por favor, doctor, esta pregunta después de que le haga otra pregunta. ¿De qué peso está destetando los becerros? ¿Y de qué Eso, tiempo les da? Pero primero, el señor Carlos Alí Pernía Ojeda nos comenta, basado en lo anterior que usted comentó, valga la redundancia, que el doctor Carlos Abecassis en 1950 decía que una manzana contenía 30 miligramos de hierro. Y hoy, para obtener esos 30 miligramos de hierro, deben comerse por lo mínimo 26 manzanas. interesante, qué bueno. Con Y datos. eso es lo mismo que está pasando con la leche, la carne, los huevos, con todo. Así es. Totalmente de acuerdo. Gracias por el dato que es muy importante. Ya lo Eso tomamos en pasa cuenta. con todas las frutas, las verduras y las legumbres hoy en día. Así es. ¿De qué peso está destetando, doctor? Mira, lo más bonito de esto es lo que no se ve, sino solamente cuando haces la palpación, que encuentras la gran mayoría de tus vacas preñadas. Entonces tienes más bien es que destetar por preñez. Entonces estás destetando animales de 7 meses y generalmente están alrededor de 180, 190, 200 kilos aproximadamente. Y esas becerras que salen de 160, 180 kilos están regresando a qué edad a su primer preñez. Eso es un tema que lo hemos ido bajando. Imagínate, nosotros antes esperábamos hasta los 400 kilos. Eso era una locura. Después bajamos a 370, 350. Hoy en día las terneras a los 300 kilos ya están con toro. Y generalmente eso entre 18 y 20 meses andan más o menos en ese peso, básicamente. Así es. Y eso es algo, cuando usted esperaba 400 kilos, eran 4 años. Bueno, no, llegaban un poco antes, pero es que en esa época andábamos un poquito embalados con el tamaño del ganado también, tengo que decírtelo. Y nos fuimos dando cuenta que las vacas más eficientes eran las vacas medianas, incluso las vacas pequeñas. Entonces, cuando empezamos ya a sacar todo lo que se iba quedando por fertilidad, fue que el hato empezó a cambiar y el tamaño se moderó. Entonces, ese fue un efecto que, como dice Atilio, para repetir algunas frases de él que me parece muy válida, por eso es que a pepa de ojo, escoger las novillas o escoger los toros es muy difícil. La mejor forma de escoger las novillas es meter el grupo contemporáneo en el mismo lote, en el mismo pasto, con los mismos toros, se palpó a los 60, 90 días y lo que no quedó, afuera. ¿Usted maneja en ese ordeño qué raza, doctor? No, esos son animales casi todos 3/4 hoy en día de cebú. En esa finca están las hijas de las que están en la otra finca, que son F1s, con toro cebú, se traen para esta finca. Entonces, este ganado, por eso te decía, es un ganado más adaptado, de un poco menos de producción, pero en las cuentas mías es más rentable que el ganado que está allá, que se ordeña con máquina, doble ordeño, con suplementación y todo lo demás. Elisaúl quiere que le repita el proceso de cómo hace el ordeño. Que se lo repita, por favor, que quedó con dudas. No, pero el ordeño de la mañana. Sí, y el segundo ordeño, ¿cómo hace ese ordeño? O sea, No, por entró eso, la vaca. el de la mañana es manual, los terneros solamente apoyan la vaca Ajá. y se van las vacas para el potrero. Y al mediodía, eso tú lo ajustas de acuerdo a muchas cosas. Si el mercado de la leche está muy bueno, Basilio,
hay algunos que empiezan a recoger los ganados, a llevar los terneros hacia el segundo ordeño, por decirte algo, a las 11 de la mañana o a las 12 del día. Cuando hay problemas con los precios de la leche, entonces lo que se hace es que se llevan los terneros un poco más tarde, a las 2, a las 3 o a las 4 de la tarde. Ahí sí queda más o menos 12 horas con 12 horas. Pero el sistema es lo más elemental, o sea, no necesita ningún tipo de tecnología, no necesita nada. En la mañana, eso sí, a fondo, toda la leche es para la empresa, toda. En la tarde el ternero hace el ordeño porque es para él. Hay casos de casos, pero tú me hablaste del promedio, pero tú llegas a ver terneros ahí de 250 kilos tranquilamente. Exacto, exacto. Lo importante es que cambia esa situación de lo que hablábamos antes, como dice don Rodrigo, que el ternero se va en el balde, que estábamos destetando a 110, 90, 120 kilos, 130 kilos. ¿Cuándo llega esa becerra a su edad de preñez y además de su condición de desnutrición? El, Correcto. Elisaúl pregunta, ¿el primer mes se deja el becerro con la vaca cuánto tiempo? Los 30 días está con la vaca. Se trae la Ella vaca va para todos los exprimirla a días, fondo. ella solamente va al corral para generar la costumbre de que va al corral y que los muchachos descargan, porque ya te digo, sobre todo en los primeros 15 días, los terneros no son capaces de tomarse toda la leche. Pero ya ella está con su rutina de que va una vez al día al corral. Pero el ternero entra y sale con la vaca, está permanentemente con ella. Este cambio de ganadería regenerativa le dio mayores preñeces, le dio más cantidad de becerros. ¿Cómo mejoró la rentabilidad en el sistema? No, lo que pasa, Basilio, es que cuando tú arrancas con este proceso de no fumigar y sencillamente empiezas a obtener una biodiversidad, que es la que te da, en esa finca, por ejemplo, no damos un gramo de sal hace más de 15 años, porque la biodiversidad que manejamos en esa finca, yo digo que las vacas no lo necesitan. Si yo le meto la mano y están preñadas, los terneros bonitos, el pelo lustroso, las vacas gordas y bonitas. Entonces yo no considero que esas vacas necesiten algo adicional. De En hecho, esa no, finca. en esa finca en particular no estamos haciendo absolutamente nada de baños, como te decía, no purgamos. Entonces son unas discusiones con los estudiantes de medicina veterinaria, porque tengo pasantes y a veces van con los profesores y se forman unas discusiones tremendas. Ajá. Entonces, cuando hablamos de que imitamos a las manadas, Basilio, ahí van todas las jirafas, los rinocerontes, las cebras, los ñu, bueno, todos los antílopes, bueno, todo lo que ya tú sabes que andan ahí en las praderas africanas. Y esos animales nadie los encierra y los purga. Pero ahí sí entra el tema de nosotros, bueno, no sé, digo yo, hablo por mí, de la cura del becerro. Esa parte sí la siguen implementando, ¿verdad? No, está bien. Y además porque si es una novilla tienes que amansarla para que la puedas ordeñar. Ya ese es un tema, digamos que el ordeño te obliga a hacer esa práctica. Si fuera un ganado solamente de cría, pues seguramente que de pronto no lo harías. Aunque en la cría tiene su ventaja el tema de que se amancen un poco tanto la novilla como el ternero pequeño, el famoso imprinting que se le hace a los animales en los primeros días de nacido. Usted Eso tiene hace que cría, sean, ¿cómo? usted tiene cría, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente doble propósito, Basilio. En esa finca y en la otra es solo ceba. No, en la otra es ordeño también, pero hay así doble ordeño con máquina, pero apoyamos con los terneros. Y el peso ahí de los Oye, becerros, perdón, ¿cómo? el peso de los becerros ahí, ¿cómo le va con esas de dos ordeños? Es un poco menor, Basilio. Sí, sí. Pero los cuidamos mucho porque es que el futuro tuyo está ahí. Entonces tú tienes que manejar unas raciones o un manejo rotacional que te dé una ganancia mínima para que eso sea rentable dentro de tu negocio. Es que lo difícil son las recetas porque cada uno está en una zona diferente, tiene un ganado diferente, tiene unos trabajadores diferentes.
y tienen unas ideas diferentes. Entonces a veces la receta general no existe. Existe la receta particular de cada uno, que la competencia tuya siempre es contra ti mismo. Exacto. O sea, la única competencia que yo considero que tengo es contra mí mismo. Yo necesito que cada vez me quede algo más de dinero en el bolsillo. Esa es la lucha constante que uno tiene. Hay cosas que dependen de ti. Por ejemplo, controlar los gastos, hacer el uso eficiente de los recursos, depende de uno. Hay que hacer una buena gerencia. El tema del precio de venta, todavía yo no tengo ese acceso a los mercados con los valores diferenciales. Aspiro a llegar a eso, pero yo todavía no tengo manejo en eso. Tengo que preocuparme de lo que yo puedo controlar, de lo que yo puedo manejar. Retomando el tema del suelo, doctor, ¿cómo fueron sus mediciones y cuánto cree que está ahorita la materia orgánica de la finca? Bueno, mira, yo el último estudio que tengo fue hace 3 años y lo rescaté porque tenía una propuesta de algunos amigos para hacer un cultivo de plátano. Cuando empecé a ver los programas estos de Brown, de Archuleta, extraordinario, ya vi que lo llevaron a Venezuela y lo van a volver a llevar. Empecé a interesarme por el tema de la materia orgánica, solamente como un referente para saber que yo pueda medir lo que estoy haciendo. Si realmente lo que estoy haciendo me está dando un buen resultado. Entonces, tomé como referencia ese estudio de nosotros de hace 3 años, que está en 1.75. Y allá hay una entidad del gobierno que está a 3 kilómetros de donde estoy yo. Ellos sí hacen estudios todos los años y tienen un manejo supuestamente extraordinario. Digo supuestamente porque no conozco el detalle, pero ahí están todos los expertos. Ahí hay biólogos, agrónomos, entomólogos, hay de todo. Tienen un equipo de trabajo extraordinario. Ellos están hoy, después de 10 o 12 años de estar ahí, ellos están en 1.25. O sea, yo hace 3 años ya les llevaba 50 puntos de ventaja, Basilio. Voy a hacer el estudio a fin de año y yo creo que yo debo estar por encima de 2. La otra cosa que tú puedes tomar como referencia, pero es más subjetiva, son los aforos que tú haces, porque tienes que hacerlo y que el número de días de cuando sacaste el ganado coincida. La otra cosa es que coincida más o menos la cantidad de lluvia que tuviste en la zona, para que, digamos, la muestra la puedas comparar. Entonces, el aforo, pero igual es una herramienta y es muy valiosa. Entonces, uno también se apoya con eso. La idea es que los aforos tienen que ir aumentando de manera permanente. Ahí aprovechando que está Benjamín Santos, ellos tienen una empresa que se llama Utopía. Y Utopía viene trabajando en estos temas de mejoramiento de suelo, acelerando los procesos con los microorganismos eficientes de los que te hablaba. Ellos tienen una experiencia y me decían que en un área determinada, creo que en 30 días, obtuvieron ya aumentos de un 30 a 40% con el manejo que estaban dando. Entonces, caramba, si tú ves que el aforo va aumentando, Basilio, algo bueno debes estar haciendo. Hay que continuar en esa tarea, porque entonces yo decía, tienes una finca de 100 hectáreas, empezaste el proceso regenerativo, cada día más árboles, mejor fertilidad del suelo, con el manejo del ganado te permite ir aumentando la carga con todo lo que han aprendido con Rodrigo, con Arturo y todos los otros amigos que les han estado pasando el mensaje. Pero si tú empiezas a mejorar tu capa orgánica, ten la seguridad que esos aforos, el volumen de comida que tú produces en la finca, cada día es mayor. Entonces eso va sumando más factores que te permiten seguir aumentando tu carga de manera permanente. Ahí tengo yo un problema grave, doctor. Si hay algo que Nicolás y Rodrigo y todo el combo de Acobanar defienden, es que lo más importante para ellos es el aumento de la carga. Y entonces todo esto que estamos hablando, la consecuencia de todo esto es que vas a poder seguir aumentando tu carga. ¿Hasta dónde? No sé, porque el caso, como te digo,
de cada uno va a ser un poco diferente. Sí, Pero estás mejorando todos los días estás mejorando. ahí me está pasando ya, doctor, en este poco tiempo y lo poco que he logrado aprender con tantos amigos que nos han enseñado tanto, porque es tanta la información, como yo les digo, eso es un iceberg y uno está en la puntica de lo que tanto que tenemos que aprender. Este, ya nosotros tenemos ese problema grave. Se nos está perdiendo el forraje, se nos está perdiendo y estamos viendo cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Con Rodrigo discutíamos eso de que ya estamos en el segundo piso de la finca, de poder meter por lo menos 320 animales en una finca de 100 hectáreas que tenemos, porque son como 106, 108, pero de infraestructura, bosques y zonas así, podemos decir que son aprovechables 100, 102 hectáreas. Y nos está pidiendo 300 de carga animal, de unidad animal, ¿no? De UGM. UGG, sí. Y tenemos 178 y es lo que decíamos antes, pues hay que tener ahora el bolsillo porque esa es la parte de lo que usted comentaba, la rentabilidad que da el negocio. Me comenta el doctor, el ingeniero Arturo, que Archuleta va a estar en octubre en Colombia. El 31 de octubre, así es. Así es, el 31 de octubre en Colombia. Nos dice el amigo Oscar Reverol, doctor, que qué raza de cebú utiliza y qué otra raza. Bueno, eso es una buena pregunta para nosotros. Toda la vida trabajamos con Brahman. Teníamos un hato pequeño, lo seleccionábamos solamente por fertilidad y habilidad materna. Yo siempre hago la aclaración, las ferias son necesarias, las ferias son muy buenas, los juzgamientos bienvenidos, pero yo creo que uno tiene que tener claro el concepto de lo que uno necesita en la finca para uno seleccionar los toros con esas particularidades, con esas características. A nosotros solamente nos interesaba ver la fertilidad y la habilidad materna en ese momento. Claro que tú veías los animales y eran unos animales talla media, muy anchos, muy gruesos, con una fertilidad extraordinaria. Con eso producíamos ese 3/4 del que te estoy hablando. Hoy en día hemos ido metiendo un poco de gucerat, pero buscando un gucerat de talla más baja, más ancho y más grueso, algo así como un doble propósito. Porque nosotros acabamos con el hato puro por circunstancias de la vida, no tenemos ya la producción de toros, entonces me toca salir a veces a buscar toros o comprar semen. Esos toros los buscamos con esas características que te estoy contando. Y me encantan también los Red Cindy, pero en Colombia todavía eso es una raza exótica, yo te diría que eso es casi como de zoológico, porque pueden haber 100 animales en Colombia apenas. Espero que eso crezca rápidamente como está creciendo en Brasil, porque ese sí es el verdadero propósito del cebú. Tiene unos rendimientos en canal extraordinarios, tiene una fertilidad extraordinaria, como dicen aquí, son unas vaquitas. Estas son las jersey del ganado cebú. Son vaquitas de 300 kilos, 320, pero están pariendo 2 veces en el año. Y te dan leche y te dan carne. Entonces yo me pregunto, Basilio, ¿qué más pide uno? No, que se preñe y que tenga su becerro y un poquito de leche. ¿Para qué quiere uno más? Así, entonces yo le dije que realmente lo importante no es la raza nuevamente, la culpa no es de la vaca, sino más bien de los criterios de selección que uno tenga para trabajar con determinados animales. Yo pienso que eso es lo que hay que cuidar siempre. Aprovecho la cuña, doctor, y el día jueves, ahora más tarde, les paso por el grupo la invitación. Va a estar con nosotros el doctor Martín Ham. Martín Ham Ajá. es un médico veterinario venezolano que ha estado muchísimos años, tiene, creo que son más de 40 años de profesor, hablando de genética y de razas tropicales. Él nos va a hablar de la vaca ideal, cómo hacer la vaca ideal. Lo Ok. invito muy cariñosamente a ese conversatorio con él. Va a ser el jueves a las 6 de la tarde. Ahí Él nos va a hablar estaremos. de la vaca ideal. Porque definitivamente tenemos que trabajar mucho con la selección, muchísimo. Dejarnos de esos apasionamientos y enamoramientos de que mi vaca Lola, mi vaca Pepita, ponerle su número, como dice Arturo, que está aquí
participando con nosotros. Arturo dice, y además dan caja, Basilio. No solamente dan caja, sino que cuando uno está muy enamorado de una vaca, pero ya la vaca empezó a perder, digamos, la fertilidad o un cuarto por mal manejo, yo siempre les recomiendo a los amigos, aproveche ahora que está gorda y bonita, tómele una foto bien buena, mándela a ampliar, enmárquela y si quiere cuélguela detrás de la cama, pero aproveche que está gorda y bonita, móntela en el camión y obtenga un dinero de vuelta. Exacto. Porque lamentablemente esa es la vida. Eso tiene un ciclo y hay que entender que dentro del negocio eso da caja, como dice Arturo. Eso ayuda mucho. Doctor, hablando del agua y que tocó el tema de que al principio le fue muy difícil con el agua por ser una finca diferente. Hoy, ¿cómo está manejando el tema del agua? Que se hizo un conversatorio hoy importante en el grupo de los sistemas hidráulicos, de los canales, de cómo manejar el agua. Digamos que esa es la discusión también de nunca acabar. Nuevamente, lo perfecto, Basilio, termina siendo enemigo de lo bueno. Uno tiene que buscar las cosas prácticas y que el bolsillo de uno y que estén al alcance del bolsillo de uno. Y yo quisiera tener unos tanques elevados con acueducto por todos lados y me alegra que muchas personas lo puedan hacer. Dentro de mi esquema, digamos, de caja o financiero, eh, yo todavía no lo he podido hacer. Entonces uno lo que trata en las zonas nuestras que no llueve mucho, lo primero es hacer algo que se llaman las famosas cosechas de agua. Ahí van involucrados algunos conceptos de permacultura que también te ayudan mucho al tema de regeneración. De hecho, hoy en día en la China y la India, eso es monstruoso lo que están haciendo en temas de permacultura. Recuperaron unos desiertos que habían sido muy fértiles y por las prácticas, digamos, tradicionales se había perdido la productividad y los habitantes de la zona les había tocado emigrar a otras regiones. Hoy en día ya volvieron a sus poblaciones, están generando cajas suficientes y tienen recursos para mejorar sus condiciones de vida. Pero el suelo cambió, el suelo se regeneró. Hicieron un proceso algo parecido a lo que hizo Gosh en Brasil, que es otro referente importantísimo. Entonces, eso te lo pongo como de contexto de que hay tanta información hoy en día y nos apoyamos en personas que tenían mucha experiencia y terminamos haciendo básicamente son unas curvas de nivel para retener todo lo que va cayendo en la finca. Y en algunas zonas donde ya se pueda copiar más agua, pues tratar de tener unas represas que garanticen que puedes pasar hasta año y medio, por lo menos, porque hemos tenido veranos de más de un año, pero que tengas agua por lo menos hasta año y medio sin dolores de cabeza. Y más bien esos excesos de agua los puedes utilizar para una irrigación de algún área que te sirve para producir también comida. Los brasileños dicen que ojalá lo ideal es que tú pudieras regar el 10% de tu finca. Eso es un estudio hecho con las universidades allá. Pero que lo mínimo es que riegues el 5% de tu finca. Entonces uno debiera tener, si tiene, por decirte algo, las 100 hectáreas, uno poder regar por lo menos 5 hectáreas, Basilio, donde puedes tener ahí una fuente de comida permanente, fresca, que si quieres ensilar, ensila, si quieres hacer heno, hace heno, si quieres cortar en fresco, cortas en fresco, pero debes tener un recurso adicional que a mi manera de ver, uno, si uno hace la tarea bien hecha, como la estamos haciendo, ese 5% va desapareciendo. Ujú. O sea, uno puede usar ese agua para otra cosa y no necesariamente para el pasto de corte que ellos recomendaban en ese momento. Entonces, el agua, yo digo que el agua más costosa, Basilio, es la que no se tiene. Y seguramente todos en su finca tienen unas áreas que con un movimiento de tierra, no tiene que ser, como te digo, la mega represa, eh, pero hay que tener agua. Ganadería sin agua no se puede tener. Mire, aquí el equipo técnico le tiene otra afirmación. Dice que también se ha demostrado que por la intervención del hombre, las frutas ahora son más dulces y que por ende están generando más problemas de salud.
Seguramente, toda esa manipulación genética y esos manejos con algunas fertilizaciones que hacen hoy en día producen muchas cosas. Mejor no nos metamos en ese tema porque ese es un tema para hablar como 2 o 3 horas. Exacto. Pero la única realidad es que ahí es donde tenemos nuevamente, Basilio, una oportunidad. ¿Qué es lo que tú quieres para tus hijos y para tus nietos? Garantizarles una alimentación sana. Entonces ahí es donde los cuerpos de agua, el tema de las gallinas, el tema de los cerdos, básicamente uno tienes una granja integral en la que tú te estás asegurando que tu dieta es una dieta totalmente inocua, que no tienes ahí antiparasitarios, antibióticos, comidas puercas, le llamo yo, entre comillas, comidas puercas, y una cantidad de cosas. Entonces, estás comiendo sano, tu familia está comiendo sano, y Usted, ojalá haya excedentes para colocar en el mercado. Pero a eso es a lo que tenemos que apostarle todos los que estamos en esto. usted ya está manejando su rebaño de cerdos, de corderos, de gallinas, bajo esos esquemas Ya, ya tenemos el esquema, vamos a empezar con gallinas y con pollos. Es lo primero que vamos a hacer el año entrante. pastoreados. Pastoreados. Hemos estado aprendiendo, mirando cómo lo hacen. Joe Salatin, por ejemplo, es un dios en eso. Tiene mucha experiencia y hay unos videos muy didácticos de él y hay otros autores también bastante buenos. Hay unos españoles que están desarrollando el de los cerdos. Y ya, no, ya en la finca nosotros lo estamos haciendo. Tenemos los corderos, tenemos los cochinos, pero no lo estamos pastoreando como tal. Están sueltos, andan un poco entre los animales y Rodrigo un poco me regañó. Me dijo, debes de mantener los animales juntos, 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 porque si no te pastorean los pastos que ya están frescos y te dañan los forrajes. Pero bueno, es como decimos, es el proceso de ir avanzando, de ir mejorando. Así es, esto es poco a poco, Basilio. Algunos podrán ir más rápido, otros menos rápido, pero yo particularmente pienso que tenemos que terminar en lo que ellos ya tienen años haciendo. Y el éxito ha sido total. Rotundo. Si tú mides la capa orgánica, que ellos lo dicen, ya están algunos en 8%, imagínate. Eso es algo, ojalá yo algún día pueda decir que ya estoy llegando a 8 siquiera. Sería una locura, con que esté en 3 sería el hombre más feliz sobre la tierra. Y básicamente el otro tema de irle poniendo más negocios a esto. Entonces el negocio de la carne, el negocio de la leche, el negocio de los huevos, el negocio del cerdo. Y eso tiene otro ingrediente, que eso enamora más a la familia. Entonces ya Exacto. hay más motivación para ir. Porque viene entonces también todo este rollo que tú oyes del tema generacional, que tal y cual. Aquí llegó la jefa, Basilio. Contéstale a Carlos Arturo. Entonces, yo creo que esto termina enamorando a los muchachos, porque está viendo, primero, que estás haciendo algo por la humanidad. Es que nosotros, a mí me disculpan los que me están escuchando, los que me conocen, de pronto se ríen un poquito, pero yo siento que nosotros estamos salvando la humanidad, Basilio. Y nos ven Dime como locos. dime qué otra profesión en el mundo está haciendo un trabajo como el que estamos haciendo los regenerativos. Dime uno solo. No, no, no hay ninguna, doctor. No hay No ninguna. hay, no existe. Y te voy a complementar con esto. Antes de que llegara la pandemia, yo decía, bueno, durante la pandemia, yo decía, los médicos somos el gremio al que más le debe el mundo en este momento, porque los estamos cuidando, los estamos salvando con un sacrificio de muchos médicos y enfermeras que murieron en el proceso. Pero se hizo una labor extraordinaria por parte de los cuerpos médicos en todo el mundo. Pero al mismo tiempo estábamos en el tema de la producción de alimentos. Y yo el otro día que me invitaron a una charla y tuve la oportunidad de decir unas palabras, dije algo que me salió como dice uno, del corazón, del alma. Y hice un reconocimiento a los ganaderos y a los agricultores en general en ese momento. Y es que a pesar de todas las dificultades, los seguimos alimentándolos a todos. Entonces yo hoy te pondría el gremio más importante que hay sobre la tierra hoy somos los productores de alimentos. Y, Después
siguen los demás, que hay muy importantes y no quiero que nadie se sienta incómodo. Pero los que estamos produciendo comida, porque la gente puede dejar de hacer lo que sea, pero no puede dejar de comer. Y si además los estamos alimentando sanos y saludables, eso tiene todavía mucho más mérito y mucha razón de estar orgullosos de lo que estamos haciendo, Joaquín. Fíjese que no sé si me equivoco, doctor, no sé cuál será su apreciación, pero esa locura de ahorita de querer hacer alimentos en laboratorios y entregarnos y decir que nosotros los productores estamos generando contaminación y toda esta gran, llamémoslo fake news, lo llamo yo, que están generando por intereses económicos de algún fin de esas empresas que quieren introducir esos sistemas. Le dejo para que me dé su opinión sobre eso, pero quiero que escuche las preguntas aquí. Primero, saludos del doctor Carlos Calles, economista agrícola venezolano que está en Barinas, siempre nos sigue por el grupo, de Eduardo Briceño, de Ricardo Feris, y el señor Carlos Ali Pernía dice que excelente la posición suya, y como nos indica Juan Dutra, el argentino, creo que es, la educación hay que empezarla con la familia, involucrar la familia para que esto siga cuando ya nosotros no estemos. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Qué Así es, alguien tiene que seguir con la tarea de seguir alimentándolos a todos. Y de salvar el mundo con los procesos regenerativos que estamos haciendo, Claro, de volver a reforestar, de volver a arreglar todos los daños que habíamos hecho. tenemos toda la evidencia científica, o sea, ya esto no es un tema que lo digamos, esto no es un marketing, Basilio, esto es algo que es cierto. Y entonces yo creo que los que estamos en esta línea realmente nos tenemos que sentir muy bien cuando nos vayamos a dormir en la noche o cuando estemos con nuestra familia y con nuestros amigos, que estamos haciendo realmente algo por la humanidad. Eso es así de sencillo. Con respecto al otro tema, no, todo el mundo tiene derecho a montar un negocio, ese es un negocio, pero ya le están midiendo la huella de carbono y entonces tienes que producir los vegetales, tienes que arar, tienes que rastrillar, tienes que echar abonos químicos y entonces después cosechan y lo llevan al laboratorio. Sí, hay otros que ya están haciendo el tema de la clonación con las células madres y entonces en un ambiente, sí, pero dice la gente, vamos a ver la huella también cómo va a ser ahí. Hay varios caminos para llegar a eso. Entonces, definitivamente todos no podemos hacer lo mismo. Bueno, ellos sabrán lo que están haciendo y a nosotros nos tocará seguirlos alimentando a todos mientras tanto. Y defender la posición que estamos tomando, que nosotros estamos manteniendo o recuperando, porque en un principio hablaban de sostenible, y ya yo creo que esto pasó de sostenibilidad, porque seguimos avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y mejorando y mejorando. Discutía el doctor Rodrigo que él ya no entiende cuál va a ser el tope de su finca estrella, que es el burro, que dice, no, me pide más y me pide más. Me corrigen aquí que el doctor Dutra es uruguayo. Sí, correcto, uruguayo. Un Ajá. personaje completo. No he tenido el Sí. honor de conocerlos, yo no he tenido el honor de poder estar en esas conferencias donde han estado ustedes y que han aprendido tanto, que han avanzado tanto. Yo no sé por dónde empezó esa inquietud de los colombianos de buscar a estos personajes tan valiosos como el doctor Sigman y Juan y el argentino que está desarrollando estos equipos móviles y tantas cosas buenas que hemos aprendido de ustedes. No, no, lo que yo te decía, uno no puede sabérselo todo, pero yo te diría que en Colombia hay unos pioneros y sabe lo que se decía en general, ¿no? Hombre, esa es una finca que está perdida, ese tipo tiene esa vaina como hobby, pero aquí hay unas fincas que tienen 40 y 50 años haciendo ganadería regenerativa, porque desde que empezaron, la visión de las personas que empezaron en eso sabían detrás de qué iban. Yo no creo que fue casualidad, yo pienso que ellos sabían detrás de qué iban. Y son referentes aquí, no son personas que den, digamos, conferencias ni mucho, pero sí tenemos conocimiento de que es trabajo. Y eso es inspiración para muchos de los que estamos todavía en el proceso, que estamos empezando y que queremos todavía hacer muchas más cosas. Aquí nos aclara Néstor Varela, que es de parte el director técnico de Aveganar. Dice que ellos trabajan es con petróleo y derivados. Nosotros con sol, agua y suelo.
Listo, no necesitamos más. No necesitamos más, Basilio. Bueno, doctor, no sé qué nos regala, qué nos dice para... Ya llevamos exactamente 1 hora y 4 minutos. Estuvo bien nutrido el grupo, bastante la gente emocionada, escuchando las preguntas, escuchando sus excelentes propuestas, ideas de cómo va manejando la ganadería regenerativa y lo que manteniendo o afirmando lo que a todos nos pasa, pues, de que esto cada día se pone mejor y que esto va a hacer que mucha gente retorne al campo, porque la gente dejó el campo por la rentabilidad y resulta ser que no era el campo, éramos nosotros los que manejábamos el campo mal manejado por no escuchar a la naturaleza y no ver su forma de Definitivo, actuar. definitivo. Hay muchos casos interesantes, pero bueno, no sé si porque de pronto se ha difundido mucho. Bueno, ellos salieron en vez al suelo. A los pocos que no lo hayan visto, lo que tengo que pedirles es, por favor, véanse la película. Véanse la película. Y a veces uno la ve una vez, Basilio, y debe volverla a ver después. Esa es la base de todo. Yo diría, cuando tengan un amigo que tenga dudas, siéntenlo un día con él, invítenlo un par de whiskies y te pones a ver la película con él y la vas comentando. Mira, es apasionante. Ahí arrancó, diría yo, la parte seria de esto, en que la gente se dio cuenta lo que estaba pasando y empezaron a moverse. Y entonces este señor, por ejemplo, Gabe Brown, que transmite el mensaje muy bien, es dramático. Él estaba a punto de perder la finca, ya se la iba a quitar el banco, cuando con Archuleta empezaron a arrancar el proceso de su proceso regenerativo, porque es que es un proceso en el que hay agricultura, pero tienen que estar los animales. Que el otro cuento de que agricultura por su lado, no, no, todos los que están haciendo agricultura regenerativa, eso va amarrado con el tema que tienen que meter los herbívoros a pastorear. Entonces, ¿esto qué va a conducir? Yo digo que poco a poco los feedlots se van a acabar, porque yo creo que la gente va a dejar de comer esa carne. Imagínate, hay estudios de hace más de 25 años en el que la carne de los animales que están en los feedlots, que los vuelven casi que monogástricos, porque en esa época solamente comían granos molidos, tienen un alto contenido de lo que se llama, para hablar en términos muy sencillos, un colesterol malo que afecta el corazón. Los ganados en pastoreo, sobre todo los que comen biodiverso, tienen un... Ah, bueno, ahora te cuento esta para que lo sepas. Tienen un colesterol amigable con el corazón. Esa es la carne que tú debes comer, la que está en pastoreo y ojalá biodiverso. Le hicieron un análisis a un salmón de pesca libre, o sea, no de criadero, contra la carne que está sacando Brown en este momento. Y tiene mejor contenido de los omegas 3 en la carne de Gabe Brown que el salmón que pescaron. O sea, si esto no es algo que impresione, yo no sé qué va a impresionar a la gente que sale hoy en día a comprar la carne en los supermercados. En la medida en que la gente aprenda un poco, ten la seguridad que el consumo de la carne de feedlot, para mí, va a terminar, de pronto no desaparece, pero va a bajar dramáticamente. Y, y, la, Y y, entonces, y todas las esa, tierras esas que están en cultivos hoy en día, que necesitan que las vacas y los terneros entren a los potreros a consumir para activar ese tema de la fotosíntesis y del atrapamiento del carbono, ahí es donde se vuelve interesante. Entonces, ya te digo, yo creo que estamos embarcados en una bola de nieve que apenas es una cosita así. Esto es una cosa loca, loca, loca. Esto no sé qué va a pasar en 2 o 3 años con la información que hay hoy en día. Tenemos que el compromiso, ¿cuál es, Basilio? Seguir transmitiendo el mensaje, seguir transmitiendo el mensaje. yo tengo, doctor, exactamente, bueno, en febrero del 2022, yo tuve la suerte de ir a visitar la finca de un amigo que me habló de esto. Y yo le decía, pero ¿por qué más gente no sabe?
Y yo creo que ese fue mi compromiso a partir de ese momento de que yo tengo que decirle a mucho más gente, que la gente lo haga o no, ya es tema de ellos, pero que me quede a mí en mi satisfacción personal y en mi corazón que yo hice lo que tenía que hacer, decírselo a mucha gente que esto no tiene final y que si no se mete en esto, la rentabilidad no le va a acompañar mucho. Totalmente de acuerdo. Los otros negocios se van a ir acabando por sustracción de materia porque esos negocios no son sostenibles, eso está demostrado. Ahí es donde la película es interesante y ver los videos de Brown es muy interesante, igual los de Salatin también, impresionante. Ahí les recomendé también los de este muchacho Isabel, es el mexicano, y los de Pacho Gangotena. Hay cosas que de verdad hay que verlas. Ojalá, voy a ver cómo los contacto para ver si los tenemos en un conversatorio. Los Aquí otros no te tengo, los menciono porque ya son muy conocidos, o sea, desde Argentina, Uruguay, todos estos amigos que tenemos allá en el cono sur que vienen haciendo una labor extraordinaria. mire, un Enseñan, saludo especial de Pedro Gómez. Ya llegó su amigo Pedro Gómez, el presidente de Acoganar. pero él estaba viendo el partido de béisbol, me dijo. Llegó tarde. Álvaro Gutiérrez de Venezuela, que es miembro fundador, nos dice, mucho cuidado con algunas personas se aprovechen esto de la ganadería regenerativa para seguir vendiendo insumos. Esto no es cambiar algunos insumos por otros. Cada finca tiene su tiempo. Así es. Hay una cosa, Basilio, importante, que se llama la transición. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado con los amigos. Porque, ya te digo, puede ser muy traumático y la gente que no entendió el mensaje siente un golpe de pronto y puede echar para atrás. Si da los pasos correctos, yo te diría que no hay forma que se devuelva. No hay forma que se devuelva. Pero sí hay que tener esa consideración. Debe haber un periodo de transición. En agricultura regenerativa lo contempla. Entonces las personas van cambiando el sistema en un año, en 2 años algunos, en 3 otros, pero lo importante es que empiecen con lo básico. Y lo básico, Basilio, está en el suelo y en el manejo del ganado, y ya con eso ya uno arranca tranquilamente. Está pidiendo disculpas Pedro, dice que se confundió con la hora. No, pero es que él sabe mucho también, entonces ya no hay problema. Este, Omar Camargo, creo que es Omarco, dice que ya en varios países la carne con sello FET, pone él, ya es normal en algunos países. Así es, eso va avanzando, pero es que no nos podemos quedar en el sello de GasFit solamente, que es un buen avance extraordinario. Sino, nosotros necesitamos es que nos reconozcan la biodiversidad que estamos sosteniendo hoy en día en nuestras fincas. Todos esos aves, insectos, reptiles, o sea, es que esto es un proceso hermoso, esto es vida, esto es vida. Yo creo que te conté esa historia de los alemanes y eso de los alemanes fue hace, ¿qué? 15 años, 18 años. Eran un comisariato de alemanes que vinieron a Colombia a un tema con la cooperativa, casualmente lechera, y me pidieron el favor que los llevara a la finca. Y ese día, como llegamos a una hora tipo mediodía, encontramos unas babillas tomando sol, había muchas iguanas, había unos ñeques que llamamos aquí corriendo. Los tipos decían, pare, pare, ¿esto es un zoológico o esto es una finca? Yo le decía, no, esto es una finca. Pero ¿y cómo tienen todo esto? Le digo, estamos cuidando la naturaleza. O la naturaleza nos está cuidando a nosotros, más bien. Ajá. Entonces el tipo decía, esto es lo que nosotros queremos. Mira, ¿desde cuándo? Esto es lo que nosotros queremos, que los productos que se comen nuestros asociados, porque ellos eran un sindicato, en el comisariato nuestro sean de esto, cosas naturales, que no tengan químicos, que no tengan antibióticos, que cuiden la naturaleza. Y después me tocó con una coreana, que no sé si esa anécdota la contamos la vez pasada, que No, también en una entrevista que tuve con ella era una CEO de una empresa muy importante, y nos sentamos un día, como dicen, cara a cara. Y
todo el mundo me había advertido que la señora era de un temperamento muy duro. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Ella es la que me está invitando a mí. Entonces, yo le eché un chiste y ella me echó otro chiste, mejor dicho. Eso parecíamos amigos de toda la vida. Y yo le pregunté qué era lo que ellos estaban buscando, los coreanos, en el mundo en temas de comida. Y me dijo, nosotros estamos buscando lo que ustedes tienen. La verdad es que a mí me golpeó lo que me dijo, porque entonces estoy hablando también como 12 años por lo menos, o 12 o 13 años. Y le digo, ¿y qué es lo que ustedes quieren que nosotros tenemos? Entonces me dice ella, ¿por qué conocen a Colombia? Y le digo, a Colombia por el café. Le dice, bueno, entonces, ¿por qué conocen el café en Colombia? De Colombia en el mundo. Me dice, eso sí es muy fácil, porque hay una mula que se llama Conchita, que anda con un señor que se llama Juan Valdés, y tienen 50 años dándole la vuelta al mundo. Le dice, claro, eso es lo que ustedes deben hacer con la carne y la leche que producen aquí, porque ustedes producen a pasto. Y eso es lo que los coreanos necesitamos para tener a nuestra población sana. Hizo este gesto y estamos hasta aquí de la carne que nos llega de los Estados Unidos, de feedlot, que es mala para el corazón, el cuento que te acabo de echar del corazón. Nosotros queremos una carne como la de ustedes. Imagínate tú, desde hace tanto tiempo la gente que sabe, que tiene conocimiento, anhela tener lo que tenemos acá, Venezuela, Colombia, los países que producimos en pasturas, los animales libres. Nos ha faltado, de verdad, Basilio, que ahí sí Mayor diría yo, fuerza. el gobierno, las asociaciones, hagan un mejor trabajo de marketing y faciliten el acceso a los mercados que nos están pidiendo esa carne. Bueno, doctor, Wilfredo Hernández desde Chile, saludos, excelente. A Marco nos aclara que es GrassFit, como usted lo mencionó bien. Carlos Pernía nos dice, tenemos que hablar también de nuestras razas criollas por su mejor adaptación y rusticidad, conociendo que cada vez la ganadería con el alza de las materias es menos rentable. Totalmente de acuerdo. Por eso te decía, la culpa no es de la vaca. En los criollos, como en todas las razas, ahí, digamos, ejemplares excepcionales, animales muy buenos, tanto los toros como las vacas. Lo que hay es que seguir en ese camino de que tengamos un proceso de selección de lo que estábamos hablando, animales muy adaptados, pero también animales muy productivos. No O nos sea, podemos quedar en el discurso que porque son criollos son buenos. Yo sé que este tema a veces golpea, pero es la verdad. A mí cuando me dicen de Brahman puro, le digo, ojo, Brahman puro hay de todo. Aquí hay unos buenos, unos regulares y unos malos. Y no, que Holstein puro, le digo la misma cosa. O sea, a mí no me preocupan las razas, pero en el trópico bajo definitivamente o tenemos razas adaptadas o no se reproducen y se mueren y desaparecen. y perdemos Los nosotros. criollos son una excelente opción, no buena, excelente, pero los hemos tenido abandonados los últimos 50 años. Sabe que tuve el honor de conocer en Colombia un médico veterinario que pasé por allá, pero de pasadita rápida, y me decía que no hay datos de las razas criollas colombianas, al igual que no va a haber de muchas venezolanas. Y de hecho no las hay mucho, solamente tenemos con fuerza la raza carora que está ahí, que la ven como un sintético. Pero las razas venezolanas criollas como el limonero, que es el que más he escuchado yo, hay pocos, se buscan con las uñas. De hecho, hoy, doctor, está llegando un criollo limonero puro a la finca que me lo ¿Sí? prestó un amigo y me dijo, te lo presto con esta condición, vamos a poner una condición y me das un porcentaje de la preñez. Listo, le dije, vamos a darle porque para mañana es tarde y hoy llegó. Hicimos un convenio entre los dos, de hecho le compré un maute puro de esa, porque tiene un toro y una vaca pura, no tiene más. Ajá. No, no, excelente. Ya te digo, esto hay que seguirlo promulgando, hay que seguir difundiendo todo el tema. Lo que pasa es que las otras razas han tenido mucho marketing también, Basilio. Y a los criollos nadie se ha preocupado por hacerles realmente el marketing de todas las bondades que tiene. Entonces yo sí creo que tenemos que hacer el trabajo. De hecho, por ejemplo, la compañía inglesa tenía el hato de romocinuano puro más grande del mundo.
y lo tenía en Venezuela. Y era el único hato que teníamos información en esa época que lo tenían controlado. Cuando digo controlado es que estaban midiendo todo. Los toros tenían DEPs y todo lo demás. Entonces, ellos lo tenían como un activo muy importante en su línea de cruzamiento del ganado comercial que ellos manejaban. Ellos iban rotando los toros y había una época que todos los toros que metían al hato eran como sinuelos. Doctor, denos un resumen de despedida, porque no sé cuándo volvemos a compartir, que con usted me gustaría todo el tiempo, porque como dijimos anoche, no, empezamos a hablar un ratico y se nos van 2 horas, 3 horas, Basilio, y no termina uno de tantas cosas que tiene que hablar, ¿no? Hombre, lo que pasa, Basilio, es que ya yo tengo 65 años. Estoy lidiando con esto, empecé con mi papá, andábamos juntos, a él le encantaba esto, íbamos a ver, hacíamos recorridos por las fincas, a copiar lo bueno y a saber lo que no les había funcionado para no meter las patas. Y con todo que hicimos eso y metimos las patas en algunas cosas. Entonces yo por eso siempre le digo a la gente, hombre, cuando yo tengo la oportunidad de hablar de las buenas experiencias y también a veces de las malas, para que la gente no cometa los errores que uno cometió, es muy valioso porque no vale la pena que todavía hoy haya personas cometiendo los errores de hace 40 y 50 años. Eso sí no tiene presentación. Yo digo que tenemos que seguir haciendo, el resumen mío consta en que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande en que las facultades de medicina veterinaria, de zootecnia, de agronomía, de ingenieros agrónomos, realmente incorporen todo esto de la ganadería y agricultura regenerativa como lo más importante que hay hoy en día para enseñarle a los muchachos. Si no somos capaces de presionar un poco para conseguir que la academia se vincule de lleno en esto, yo siento que no hemos hecho la tarea como la debimos haber hecho. Porque necesitamos que estos muchachos salgan con ese conocimiento, con esa experiencia, para que realmente lleven este mensaje a todas las partes donde tengan que llevarlo. Yo no me siento tranquilo hasta no ver eso. Bueno, Creo doctor, que déjeme hemos darle dado un unos fresquito pinitos. en Venezuela, un fresquito en Venezuela. Hoy Ajá. podemos sentirnos orgullosos que la UNED, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en el estado Táchira, el que colinda con Colombia, creo que es el departamento de Santander, la universidad se mezcló con el programa. De hecho, allá se hizo el segundo encuentro nacional de ganadería regenerativa, vino el don Arturo, vino el doctor Román Jiménez, vinieron el Daniel Suárez de México y varios venezolanos, muy buenos todos, entre paréntesis, muy buenos todos, y ahí ya la universidad está metida con el proceso. Como cátedra, como no manejo mucho la información de ello. Además de eso, aquí en Barinas, donde estoy yo, también la universidad ha hecho unos pasitos ahí. De hecho, ya algunos estudiantes están haciendo sus tesis en ganadería regenerativa, algunos están yendo a la finca, o sea, siéntase contento y vamos a seguir presionando porque ahorita tenemos una invitación cuando regrese Rodrigo para ir al Guárico y la profesora, la doctora Miriam Fernández, que es profesora en la Universidad del Guárico, nos está invitando a ir a la universidad. Rodrigo es una persona que dijo que para las universidades él no cobraba nada, que le dieran el agua y el fresco que se fuera a tomar, pero para incentivar este proceso en las universidades, ni un bolívar. Qué bueno, porque ya te digo, yo pienso que ese es el principal compromiso que tenemos que tener todos los que ya estamos metidos en este tema. Bueno, doctor, no nos queda más nada. Gracias nuevamente. Lo apreciamos mucho. Reitero que cuando pase por Colombia para pararme un ratico, paso por su finca para conocerlo, darle un abrazo y darle las gracias personalmente. Muchas gracias, Basilio. Por aquí los esperamos con mucho gusto. Aquí, gracias a Dios, tenemos buenos amigos. Nos visitan con alguna frecuencia, así que espero que tú también cumplas con tu palabra y te podamos ver pronto.